Una investigación de la UNAM, guardada celosamente por Grupo México durante 2 años, advierte que 7 de cada 10 niños de San Felipe de Jesús, a la vera del río Sonora, podrían tener altas concentraciones de plomo en la sangre. La elevación del metal en la población podría ser consecuencia del derrame del represo Tinajas 1 de la mina Buenavista del Cobre en Cananea, propiedad de Grupo México. Esto de acuerdo con el informe final, Diagnóstico Ambiental en la cuenca del río Sonora. Y bueno, este reporte detalla que las muestras recolectadas exceden casi 5 veces los valores de referencia de la norma oficial mexicana de 400 miligramos por kilogramo, así es la norma, de 400 miligramos por kilogramo, con un máximo de 1945 kilogramos por kilogramo de plomo en la fracción del suelo adherible a las manos. Y Grupo México ha dicho que ya cumplió con la inversión para limpiar el río, pero este caso podría ser reabierto debido a diversas demandas interpuestas por habitantes de la cuenca del río Sonora. Y para hablar sobre este tema, saludamos vía telefónica al licenciado Luis Miguel Cano. Él es abogado del Comité de la Cuenca del Río Sonora. ¿Cómo está, licenciado Cano? Buenos días. Buenos días a ambos, a ustedes y a la gente que les escucha. Gracias. Pues, ¿cómo va la lucha legal para hacer que Grupo México remiende la contaminación en el río Sonora? Cuéntenos. La próxima semana la segunda sala tiene previsto ver el primero de los asuntos del caso del río Sonora de fondo, y esperamos con gran ansia una resolución favorable, pero está por verse todavía. El caso tiene que ver en concreto con algo que sucedió, digamos, en paralelo al derrame. El derrame le cambió la vida a más de 20,000 personas en la zona del río, pero para la empresa realmente no significó gran cambio en sus planes, sobre todo en los planes de expansión. Tan es así que hacia 2016 empezó la construcción de una nueva presa de Jales. Cualquiera que haya ido a Cananea sabrá que la ciudad está junto a una presa de Jales ya más antigua, que tiene pues casi un poco más de dimensiones. La minera Buenavista del Cobre de Grupo México, pues dentro de su expansión ha previsto esta nueva presa de Jales que está muy cerca de la población de Bacanuchi, que tiene alrededor de 200 personas, habitantes. Y esta es la población más cercana al sur de las instalaciones de la mina. Un buen día en 2016 vieron cómo se acumulaban líquidos y de hecho pues hasta revivieron su temor e intranquilidad que no les ha dejado desde el derrame de hace 4 años. Después de buscar información pudieron conocer que se trataba de la construcción de esa nueva presa de Jales, y por supuesto de ello nada se les había informado y mucho menos se les había invitado a participar en este asunto. Ese es el caso concreto que la segunda sala estaría por resolver tal vez la próxima semana. Pero este caso tiene una trascendencia fundamental para otro tipo de casos similares en todo el país y como una causa de derechos humanos. Licenciado Cano, entonces, ¿qué se puede esperar de la respuesta de los ministros a 4 meses ya de que concluya esta administración peñista? Pues todo dependerá. Ustedes han escuchado que en las semanas previas se ha puesto de nuevo la idea sobre si nuestra Suprema Corte es o no un tribunal constitucional. Incluso se ha hablado sobre la ocurrencia de crear un nuevo tribunal constitucional. Lo cierto es que nuestra Suprema Corte tiene las atribuciones de tribunal constitucional y lo más importante es ver cómo se comporta. Y aquí hay 2 alternativas que van a impactar en este caso sin lugar a dudas. Un tribunal de mera legalidad, lo más fácil que podría resolver este caso, y en un sentido adverso a nuestra causa, es diciendo que las leyes no contemplan expresamente que a la población, una población como la Bacanuchi, se tenga que informar y consultar antes de que el gobierno le dé una autorización ambiental a una empresa. Es decir, un poco más en concreto, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente distingue 2 tipos de proyectos que puedan tener impacto ambiental. Unos requieren manifestación de impacto ambiental y entonces la gente tiene que estar a las vivas consultando la Gaceta Ecológica para ver si algún proyecto se va a llevar a cabo en una zona aledaña a la que habitan,
y si logran casarlo, entonces tienen más o menos que promover la consulta y con la información con la que cuenten, pues aportar cosas que la Semarnat podrá no tomar en cuenta para recomendarle a la empresa algunas observaciones más en la autorización de su manifestación de impacto ambiental. Pero el segundo supuesto es cuando ni siquiera se requiere eso y solo se requiere autorizar un informe preventivo. Este es el caso cuando se construye una nueva presa de Jales y la razón es que esta actividad está regulada por una norma oficial mexicana, que en el caso es de 2003. Entonces, aquí la Corte podría decir, pues conforme a las leyes secundarias, ordinarias, los reglamentos, pues como una presa de Jales está arreglada por una norma oficial, en realidad, pues en su momento la Semarnat debió publicar en la Gaceta Ecológica que se le había presentado ese informe, y si nadie quiso participar ni al momento de que se creó esa norma oficial, y menos al momento en que se dio a conocer ese informe, pues entonces no tenía por qué la Semarnat mover un dedo para informar y dejar participar a las comunidades que viven cerca de esta obra. Eso, pues por supuesto, dejaría un pésimo precedente. Sin embargo, tenemos la esperanza de que la Corte recuerde que es nuestro Tribunal Constitucional y razone de una forma muy diferente. ¿En qué sentido? Primero que todo, reconociendo la existencia del derecho a participar en asuntos de interés público. Esto es vital. Y esto, si en la Constitución, digamos, está no de la mejor forma, de forma expresa solamente se prevé participación en términos del artículo 26 para la planeación democrática del desarrollo, sí está previsto en los artículos de tratados internacionales de los que México es parte y que son obligatorios, como el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces la Corte podría decir, bueno, si existe el derecho y tenemos la obligación de respetarlo y garantizarlo, ¿qué tendría que haber hecho la autoridad cuando las leyes pues presentan lagunas, insuficiencias, son omisas? Pues tendría que aplicar directamente o respetar directamente este mandato constitucional, este mandato convencional, y darle la información y permitir la participación. Totalmente distinto. Y ese sí sería un gran precedente para otros casos. Estaremos cerca de la solución final de este caso o lo que suceda a partir de las determinaciones de la Corte. Licenciado Luis Miguel Cano, abogado del Comité de la Cuenca del Río Sonora, agradecemos enormemente esta colaboración para nuestro informativo. Si me permiten un minuto más, solo un minuto, decirles que el día lunes 20 hay varias organizaciones que convocan junto con Poder, que es donde yo laboro y donde acompañamos a los comités de Cuenca Río Sonora para una manifestación y unas declaraciones públicas justo fuera de la Corte. Y verán en la convocatoria que son múltiples organizaciones y movimientos, porque este caso no es nada más uno que toque al caso del Río Sonora, es una causa que trasciende. Así piensen ustedes en esta capital, en todos los edificios y los centros comerciales que de un momento a otro surgen y ni nos damos cuenta. Si pensamos en las ciudades de los estados donde los lugares emblemáticos, las áreas verdes, de pronto dejan de existir porque se aprueba un desarrollo inmobiliario. Si pensamos en el campo afectado por presas, por hidroeléctricas, por molinos de viento, si pensamos en las ampliaciones de las carreteras, si pensamos en los trenes que se anuncian, en todas estas cosas hay dos alternativas: o que la gente sea considerada parte del paisaje, un trato totalmente indigno, o que a la gente se le permita participar de manera informada. Y eso es lo que está detrás de este caso en concreto. Licenciado Cano, pues muchas gracias por su participación en Pulso de la Mañana de Radio Educación. Nada más agregaría el ingrediente de que ahí viene Napo, después de haber ganado una guerra política y jurídica, dice que viene sin rencores y que va a reabrir el caso Pasta de Conchos. Todo esto en el contexto que usted nos platica. Pues le agradecemos mucho. A ustedes por su atención. Buen día. Buen día.